Laura había estado hablando de este viaje durante años. Siempre decía que, cuando todos sus amigos de la universidad estuvieran bien en la vida, con sus familias formadas y sus carreras establecidas, harían un viaje solo los 5 para revivir los viejos tiempos. Miguel siempre escuchaba esto naturalmente. Le parecía tierno que, incluso después de tanto tiempo, esas amistades siguieran siendo fuertes. Nunca vio un problema con la idea. Al contrario, animaba a Laura a mantener ese lazo, creyendo que era bueno para ella. Y cuando finalmente llegó el día en que los 5 cumplirían la promesa, él aceptó sin dudarlo. Laura eligió un resort en la playa, un lugar sofisticado lleno de atracciones, perfecto para relajarse y disfrutar con sus amigas. Miguel confiaba en ella. Después de todo, llevaban 20 años juntos, superando los altibajos que la vida les presentaba. Durante la semana del viaje, Laura estaba emocionada, empacando su maleta, hablando de las salidas, las cenas junto al mar, las actividades de ocio. Miguel la escuchaba con atención, le deseaba que disfrutara cada momento y la llevó hasta el coche de transporte. Antes de subir, Laura lo abrazó con fuerza, lo miró a los ojos y le dijo que lo amaba. Miguel le creyó. Se quedó allí, viendo cómo el auto se alejaba, sintiendo la paz de quien confía plenamente en la persona que tiene a su lado. 5 días después, Miguel recibió una llamada inesperada de Paulo Romero, un viejo amigo con el que no hablaba desde hacía años. Al ver el nombre de Paulo en la pantalla, le pareció curioso. Contestó, pensando que sería una charla casual, tal vez un intento de reconectar tras haber perdido contacto por el caos de la vida. Pero apenas dijo hola, notó en la voz de Paulo que algo serio estaba ocurriendo. Paulo preguntó si podía hablar de un tema delicado. Miguel respondió que sí, algo desconfiado. Entonces Paulo soltó, Miguel, necesito contarte algo. Mi sobrina trabaja en el resort donde se hospeda Laura. Confundido, Miguel interrumpió. Espera, ¿cómo que tu sobrina conoce a Laura? Paulo respiró hondo y respondió, no, no la conoce. Es solo que está circulando un video entre los empleados del resort. Al parecer, uno de los huéspedes grabó a las mujeres y mi sobrina terminó recibiendo el video en un grupo de trabajo. Sin darse cuenta, ella lo reenvió al grupo familiar. Y cuando lo vi, reconocí a Laura. Miguel se quedó en silencio. La cabeza le daba vueltas. Paulo continuó, sé que es una situación terrible, pero pensé que necesitaba saberlo. En el video, Laura aparece con otro hombre. Miguel tragó saliva con dificultad y preguntó, ¿estás seguro de que era ella? Paulo no dudó. Absolutamente. La imagen es muy clara. Está besando a un hombre en la piscina del resort. No está sola. Sus amigas también están allí. Por lo que escuchó mi sobrina, aparentemente planearon este viaje hace mucho tiempo con la idea de liberarse. No sé, una especie de intento por revivir su juventud. Miguel sintió un peso en el pecho, como si todo el aire hubiese desaparecido. Los recuerdos de la despedida, el beso, la promesa de que volvería con historias, todo parecía ahora parte de una mentira cuidadosamente elaborada. Antes de que Paulo pudiera terminar la llamada, Miguel, con la voz temblorosa, preguntó, ¿puedes enviarme ese video? Paulo dijo que sí. Que ya tenía el archivo guardado y que en segundos se lo enviaría directamente al teléfono de Miguel. Paulo hizo una pausa entonces, respetando el pesado silencio de su amigo, y dijo, te lo digo solo porque pensé que debías saberlo. No quería que fueras el último en enterarte. Miguel apenas pudo murmurar un gracias, colgó y se quedó congelado, sosteniendo el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de incredulidad, dolor y rabia mientras miraba la notificación del mensaje recibido, sin tener el valor de abrir el video que, de pronto, se le había venido encima como una avalancha. Miguel se quedó inmóvil, sosteniendo el teléfono con el video que Paulo acababa de enviarle. Su corazón latía con fuerza, sus manos sudaban. Abrió el archivo con la sensación de que el mundo podía acabarse en ese mismo instante. Y en cierto modo, así fue. Las imágenes eran claras, sin dejar lugar a dudas. Allí estaba Laura en medio de la piscina del resort, sentada en el borde, riendo, con una bebida en la mano, y junto a ella, un hombre desconocido que rápidamente se inclinaba para besarla. Sus amigas estaban cerca, todas parecían cómplices de la escena, como si fuera completamente normal, como si fuera parte del plan. Miguel dejó que el video se reprodujera hasta el final, observando cada segundo como quien presencia la lenta caída de un edificio frente a sus propios ojos. Su mente daba vueltas, tratando de encontrar alguna explicación.
Tal vez era un error. Tal vez solo era una broma, una actuación sacada de contexto. Pero por más que quisiera creer eso, la claridad de las imágenes y el recuerdo de lo que Paulo había dicho antes sobre el pacto de 25 años dejaban poco espacio para la duda. Laura había hablado de ese viaje durante años, siempre con una sonrisa nostálgica, con ese brillo típico en los ojos de quien atesora recuerdos felices. A Miguel nunca le molestó. Le parecía importante que ella mantuviera esas amistades, que reviviera momentos alegres con sus amigas, que se desconectara un poco de las presiones de la rutina. Era un viaje que ella se había prometido hacía mucho, y él, confiando por completo, no veía razón para cuestionarlo. Pero ahora todo parecía tener un significado distinto. No era solo un viaje para relajarse o reencontrarse con sus amigas. Era un pacto silencioso, un acuerdo oculto que las mujeres habían guardado en secreto de sus esposos y familias, como un secreto enterrado que, después de tantos años, por fin se hacía realidad. Miguel empezó a repasar mentalmente cada vez que Laura mencionó el viaje, cada conversación en la que él la animó, cada momento en que ella decía con entusiasmo lo especial que sería. Creyó en todo sin cuestionarlo, sin sospechar nada. Se quedó allí sentado durante horas, mirando su teléfono, viendo el video una y otra vez, como si al volver a ver las imágenes pudiera encontrar una falla, una rendija que demostrara que no era lo que parecía. Pero la realidad estaba allí, cruda, fría, devastadora. El beso, las caricias, las miradas, la complicidad entre Laura y sus amigas, como si ese comportamiento fuera un ritual ya acordado, una oscura tradición que escapaba por completo de su comprensión. En los días que siguieron, Miguel intentó actuar como si nada hubiera pasado. Evitó llamar a Laura, no hizo preguntas, no envió mensajes pidiendo explicaciones. Se mantuvo en silencio, observando, esperando a que ella regresara del viaje y le contara espontáneamente lo que había pasado. Pero al mismo tiempo, una parte de él sabía que eso no ocurriría. Ella no se lo contaría. Eso formaba parte de un código silencioso entre ellas, una regla implícita de que todo lo que ocurriera en ese viaje quedaría allí, enterrado en las arenas de aquel resort, lejos de sus familias, lejos de cualquiera que pudiera salir herido por la verdad. A medida que pasaban los días, Miguel era consumido por una mezcla creciente de ansiedad y la necesidad de certeza absoluta sobre lo que realmente había sucedido, más allá de lo que las imágenes ya mostraban. Se preguntaba si aquello fue un error aislado o parte de algo más grande, un patrón que nunca notó. Comenzó a mirar su matrimonio de forma distinta, revisando mentalmente comportamientos, palabras, ausencias, momentos en que Laura parecía distante o más irritable sin una razón aparente. Miguel apenas durmió durante esos últimos días. Su mente aún procesaba el video que Paulo le había enviado, las imágenes claras de Laura involucrada con otro hombre, las palabras sobre el pacto entre amigas. Todo parecía demasiado irreal como para asimilarlo de golpe. Miguel ensayó 1000 veces lo que diría cuando ella regresara. ¿Cómo enfrentaría a esa mujer que, no hacía mucho, consideraba su compañera de vida? Pero ni siquiera tuvo tiempo de decidir cómo sería ese encuentro. La mañana en que Laura debía regresar, el teléfono de Miguel sonó. Era un número desconocido. Contestó, y al otro lado, la voz tensa del conductor dijo: «Señor, su esposa tuvo un accidente. El coche que la traía del aeropuerto se estrelló. Está en el hospital, pero está consciente». El mundo de Miguel se detuvo. A pesar de todo lo que sabía, a pesar de todo el dolor acumulado, el instinto de alguien que compartió 20 años de vida habló más fuerte. Tomó las llaves y salió corriendo al hospital sin pensar en nada más. Al llegar, vio a Laura en una camilla siendo llevada al área de urgencias. Tenía algunos cortes en el rostro, un brazo inmovilizado, visiblemente alterada, pero consciente. Miguel se acercó con firmeza, le tomó la mano, y ella, con los ojos llenos de lágrimas, le dio una sonrisa débil y susurró: «¿Viniste?». Él simplemente asintió sin decir nada. No era el momento para enfrentamientos. Tenía que asegurarse de que ella se recuperara. Durante las horas siguientes, esperó en la sala, habló con los médicos, firmó papeles, hizo todo lo que haría un esposo preocupado. Pero por dentro, el peso del video seguía aplastando cada parte de su ser. Pasaron 3 días de hospitalización hasta que el médico llamó a Miguel a un lado y le dijo: «Estará bien. No habrá consecuencias graves. Solo necesitará descanso y fisioterapia para el brazo y la pierna». Miguel respiró hondo. Ese era el momento para el que, de algún modo, se había estado preparando desde que recibió la llamada de Paulo. Sabía que no podía posponerlo más. Entró en la habitación,
acercó una silla y se sentó junto a la cama de Laura, donde ella dormía tranquilamente bajo los efectos de la medicación. Cuando despertó, él estaba ahí, serio, con la mirada fija en ella. Sin rodeos, sacó su teléfono del bolsillo, abrió el video y lo colocó frente a ella. Laura tardó unos segundos en entender qué era. En cuanto lo comprendió, sus ojos se abrieron con horror y comenzó a llorar. Intentó hablar, pero Miguel la interrumpió con voz firme: lo sé todo. No necesitas explicarme nada, a menos que sea algo que tú quieras decirme. Laura sollozó, murmuró que no era exactamente lo que parecía, que fue un momento de debilidad, que sus amigas insistieron, que se dejó llevar por la euforia, por el ambiente de libertad. Dijo que no quería hacerle daño, que ni siquiera sabía por qué lo hizo, que por encima de todo, aún lo amaba. Le rogó que le entendiera, que la perdonara, que lo olvidara, que eso no significaba el fin. Miguel escuchó todo en silencio. No reaccionó, no discutió, simplemente se levantó, dijo que ella necesitaba descansar y salió de la habitación. 2 días después, Laura fue dada de alta. Necesitaba cuidados en casa, medicación, reposo, sesiones de fisioterapia. Miguel la recogió, hizo el papeleo y la llevó de vuelta a casa. Tan pronto llegaron, acomodó a Laura en el sofá, preparó su medicación y, al entregársela, habló con una frialdad que ella jamás le había visto: voy a cuidarte hasta que te recuperes. Después de eso, tendrás que dejar esta casa. Laura, con los ojos llenos de lágrimas, intentó tomarle la mano, le suplicó que lo reconsiderara, le prometió que podía cambiar, que quería comenzar de nuevo, que haría cualquier cosa. Intentó seducirlo, se acercó buscando ese contacto íntimo que siempre los unía. Intentó pedir perdón de todas las maneras posibles, diciendo que era humana, que cometía errores, pero que quería otra oportunidad. Miguel, inmóvil, la miraba como quien observa a una desconocida, impasible, sin responder a sus ruegos. Y él simplemente se quedó ahí parado mirando, mientras Laura seguía insistiendo desesperadamente, tratando de borrar con palabras un abismo que ella misma había cavado hace mucho tiempo. Miguel cumplió la promesa que le hizo a Laura. La cuidaba con la dedicación de alguien que honra su palabra, pero con la frialdad de quien ya no siente nada más que obligación. Preparaba sus medicamentos a tiempo, ayudaba con los vendajes, la acompañaba a las sesiones de fisioterapia, pero no había afecto en sus gestos, ni una mirada cariñosa. Cada movimiento era mecánico, calculado, como alguien que sigue un protocolo. Laura, debilitada física y emocionalmente, percibía la distancia helada que los separaba e intentaba de todas formas romper ese muro invisible que Miguel había construido entre ellos. Seguía intentando iniciar conversaciones, recordando momentos felices, contando historias del pasado como intentando reclamar un tiempo que ya no existía. Sacaba viejas fotos de bodas, hablaba de viajes, cenas familiares, escapadas de fin de semana, pero Miguel se limitaba a escuchar en silencio o respondía con frases cortas y directas, sin dar espacio a prolongarlas. Aún así, Laura persistía. Escribía pequeñas notas con declaraciones de amor, dejaba mensajes en aplicaciones, se disculpaba incontables veces, juraba arrepentimiento, decía que el viaje al resort fue un error sin pensar, que no tenía idea de cuánto podía destruir lo que habían construido juntos. Miguel lo escuchaba todo, pero permanecía imperturbable. Por las noches dormía en la habitación de invitados, lejos de la cama que compartieron tantos años de intimidad. Laura, sola en el dormitorio principal, lloraba en silencio. Pero a la mañana siguiente se despertaba y comenzaba de nuevo el intento. Siempre esperando que él cambiara de opinión, bajara la guardia, creyera en el arrepentimiento que ella repetía sin cesar. Pero Miguel no cedía. Se mantenía inmóvil, sin moverse, dejando que ella agotara todos sus intentos hasta que ella misma se retirara, exhausta, derrotada por la impotencia de alguien que claramente ya había tomado su decisión. Sin embargo, a pesar del muro impenetrable que había construido, Laura seguía insistiendo día tras día, creyendo que con palabras o gestos podría recuperar lo que ella misma destruyó con sus elecciones. Después de días de convivir con los intentos incansables de Laura, algo dentro de Miguel comenzó a suavizarse. Aunque resistía con todas sus fuerzas, la persistencia de ella, la forma en que luchaba por quedarse, cómo se aferraba a cada pequeño gesto suyo, empezó a afectar ese muro que había levantado. Sin quererlo, comenzó a preguntarse si no estaba siendo demasiado duro, si realmente no había ninguna posibilidad de recuperación para lo que vivieron durante 2 décadas. Laura notó esas pequeñas señales, aunque sutiles.
Que Miguel a veces se detuviera a escucharla un poco más, o le permitiera tomar su mano unos segundos antes de apartarla, la hacía creer que aún había espacio para reconstruir. Una noche, mientras él organizaba sus medicamentos, Laura hizo la propuesta. Miguel, ¿y si intentamos terapia de pareja? Estoy segura de que con ayuda podemos llegar a un entendimiento. Aclarar las cosas, por favor. Lo dijo mirando directamente a sus ojos, con voz calmada pero llena de una esperanza que parecía inquebrantable. Miguel respiró hondo, la miró fijamente y respondió con franqueza, si quieres, puedes ir, pero yo no iré. Laura guardó silencio un momento, tal vez esperando una respuesta diferente, pero luego sonrió y dijo, entonces iré. Aunque sea sola, necesito intentarlo. Miguel simplemente asintió ligeramente, evitando extender la conversación, pero por dentro algo se movió. Estaba conmovido. No sabía si era por su persistencia, el valor de admitir que necesitaba ayuda, o simplemente el peso del tiempo y la historia que compartían. Él solo sabía que, aunque fuera a regañadientes, empezó a cuestionarse si realmente estaba preparado para acabar con todo tan definitivamente. En los días siguientes, Laura programó las sesiones de terapia y, todavía recuperándose del accidente, la psicóloga aceptó venir a su casa. Las sesiones se llevarían a cabo en el dormitorio de Laura, donde ella pasaba la mayor parte del tiempo descansando. Miguel se enteró de esto cuando ella mencionó casualmente, el doctor vendrá aquí mañana, en el dormitorio. Es más cómodo para mí. Él simplemente respondió con un asentimiento. Pero una idea empezó a formarse en su mente. Esa noche, mientras Laura dormía, Miguel fue a su habitación, abrió discretamente uno de los cajones de la mesita de noche y colocó un micrófono adentro. Cerró el cajón cuidadosamente y salió, con el corazón latiendo con fuerza, luchando contra la culpa que se apoderaba de él. Quería saber qué le diría ella al terapeuta. Quería escuchar la verdad que tal vez no tuviera el valor de contarle. Quería entender si ese esfuerzo era sincero o solo otro intento desesperado de manipular la situación. El micrófono permaneció allí en silencio, listo para grabar cada palabra de esa sesión que para él sería decisiva. Miguel esperó en silencio en la habitación contigua con el auricular conectado al micrófono oculto en la habitación de Laura. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba cada palabra de la sesión que para él definiría de una vez por todas el futuro de lo que durante años había creído que era un matrimonio sólido. El terapeuta comenzó con preguntas ligeras, preguntando cómo se sentía Laura, cómo estaba emocionalmente después del accidente, cómo había sido lidiar con la distancia emocional de su esposo. Laura respiró hondo y con una sinceridad que cortó a Miguel como una cuchilla, confesó, soy adicta al sexo. Miguel cerró los ojos como si eso pudiera evitar que escuchara lo que seguiría, pero permaneció firme escuchando. Laura continuó, con la voz entrecortada. A lo largo de estos 20 años de matrimonio, cada vez que tuve la oportunidad, engañé con otros hombres. No era amor. No era nada emocional, solo sexo. El terapeuta hizo una pausa, quizás sorprendido, y luego preguntó directamente, ¿cuántas veces, Laura? Ella soltó una risa amarga y dijo, perdí la cuenta. 30, 40 o más. Realmente no sé. Solo sé que estoy enferma. Miguel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las imágenes de su boda, cumpleaños, viajes familiares, cenas celebratorias, todo se disolvió como polvo. Cada recuerdo ahora parecía un error, una versión distorsionada de una vida que creía haber construido con amor y compañerismo. El terapeuta trató de guiar la conversación con cuidado, preguntando qué sentía Laura ahora sobre lo que pensaba hacer en adelante. Y entonces la respuesta de Laura golpeó a Miguel como el golpe final. Ella rió como si revelara un secreto travieso y dijo, ya estoy bien. Solo finjo que todavía no estoy bien para que él siga cuidándome y quizás todavía tenga una oportunidad de recuperarlo. Miguel se quitó el auricular de inmediato, con la respiración entrecortada, los ojos fijos en la nada, mientras su mente intentaba procesar esa avalancha de información. Cuando la terapeuta se fue, se despidió amablemente deseándole a Laura una pronta recuperación. En cuanto el sonido de la puerta cerrándose se desvaneció, Miguel entró en la habitación con expresión inexpresiva, se acercó a donde estaba Laura y dijo con la voz más fría que ella había escuchado en su vida, «Tienes 24 horas para salir de esta casa». Laura abrió los ojos sorprendida y comenzó a hablar. «Miguel, por favor. Estoy enferma. Necesito ayuda». Él no respondió, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola allí en medio de su propia desesperación.
Inmediatamente después, él tomó el teléfono y llamó a la madre de Laura. Fue directo al punto, sin rodeos, explicando toda la situación. Le dijo que Laura necesitaba cuidados, pero que después de todo lo ocurrido, ya no podía quedarse en esa casa. Le dijo que enviaría a Laura con ella para que pudiera cuidar a su hija y brindarle el apoyo que él ya no tenía la capacidad de ofrecer. La madre, sorprendida, intentó discutir, pero Miguel se mantuvo firme, terminando la llamada con la promesa de que arreglaría todo. Empacó las maletas de Laura solo, doblando la ropa con cuidado, separando los medicamentos, organizando documentos. Al día siguiente, llamó a un taxi, dio la dirección y cuando llegó el auto, fue a la habitación. Laura se negó a levantarse, diciendo que aún necesitaba más tiempo, que no estaba lista, que él no podía hacer eso. Miguel, sin cambiar el tono de voz, simplemente dijo, tienes que irte. Recogió las maletas, las llevó al auto y con la misma frialdad que había mantenido en los últimos días, ayudó a Laura a subir al asiento trasero, a pesar de su resistencia. Mientras el taxi se alejaba, Laura miraba por la ventana, aturdida y desconfiada. Sospechaba que Miguel había escuchado la conversación con la terapeuta, pero no estaba segura porque él nunca lo mencionó. No hubo confrontación, ni acusaciones, solo esa frialdad absoluta que no podía descifrar. Pasaron las semanas. Miguel retomó su rutina, ajustó los documentos y finalmente se finalizó el divorcio. Recibió la notificación oficial, respiró profundo y por primera vez en meses, sintió que finalmente podía seguir adelante, libre de esa historia que había creído real durante años, pero que ahora sabía que era una ilusión construida sobre mentiras cuidadosamente ocultas. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos la próxima vez.